muchas gracias, Sina, por tu ponencia, muy inspiradora, como cabía esperar. Y bueno, pues ahora continuamos con la segunda mesa de debate, en donde se suma no solo Sina, sino también, los voy a ir llamando uno a uno, y van subiendo: Luis Salvador Hernández Betancourt, que ahora procede a sus presentaciones. Somos subiendo, por favor, Luis. Felipe Mebe, por favor, cuando quieras. Sandra Armajue y Diego Barrera de Paz. Subimos, por favor. Muchas gracias. Donde quieran, donde más radiales den. Tenemos un micro de mano. Hola. Y a ver cómo me las arreglo con tanto papel. Aquí, Felipe. Bien, procedo brevemente a las presentaciones. Voy a ser yo quien los presente, aunque perdamos algo de esencia que habíamos hablado inicialmente. Bueno, Sina ya no la voy a presentar porque ya lo hice anteriormente. Continúo con Luis Salvador Hernández Betancourt. Él es ingeniero agrónomo y jefe del Servicio de Fomento y Promoción del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Desde esa posición trabaja en el diseño e impulso de políticas públicas orientadas a la valorización del producto local, la calidad agroalimentaria y la conexión entre sector primario, territorio y enoturismo. Su trayectoria está estrechamente vinculada a la gestión pública del sector agrario en Canarias y al desarrollo de estrategias que buscan reforzar el vínculo entre producción, paisaje y actividad económica. Muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación. A mi izquierda, Felipe Mebe. Él es ingeniero agrónomo y director técnico de Chandon, Brasil, donde lidera desde hace décadas la gestión integral del viñedo y la elaboración de vinos espumosos. Con una trayectoria internacional vinculada al grupo Moët Chandon, ha trabajado en distintos contextos vitivinícolas y ha contribuido al desarrollo de nuevas regiones productoras, combinando innovación, calidad y conocimiento técnico. Su trabajo se centra en el viñedo como base del paisaje, impulsando prácticas de viticultura sostenible certificada, integrando producción y biodiversidad en sistemas complejos. Muchas gracias, Felipe, por aceptar la invitación y por darnos esta mirada más internacional en esta mesa. Sandra Armajue, con la que repito mesa, ¿no?, respecto a la edición del año pasado que tuvimos en Lanzarote. Para mí es un verdadero placer. Ella es gerenta de Bodega Frentaiga y presidenta de la Ruta del Vino de Gran Canaria, viticultora y bodeguera, vinculada al paisaje de la Cumbre de Gran Canaria. Ha impulsado la articulación de redes locales entre bodegas, restauración, alojamientos y agentes turísticos para consolidar el enoturismo como herramienta de desarrollo rural. Su discurso conecta de forma muy clara vino, paisaje, identidad territorial y sostenibilidad, entendiendo el enoturismo no solo como una actividad económica, sino como una forma de valorizar el sector primario, preservar el patrimonio vitivinícola y reforzar la cohesión del territorio. Bienvenida de nuevo, Sandra. Y Diego Barrera de Paz. Él es propietario de Uquén Enoturismo en La Palma, un proyecto de enoturismo de autor que combina vino, historia y territorio. Su trabajo se centra en interpretar el paisaje vitivinícola palmero desde una escala muy cercana, conectando al visitante con el viñedo, con el entorno y con la cultura que lo sostiene. A través de experiencias personalizadas y en grupos reducidos, busca que el visitante no solo recorra el territorio, sino que lo entienda y lo sienta. Además, está vinculado al desarrollo del enoturismo en Bodega Teneguía, sigue estando vinculado, una de las referencias vitivinícolas del sur de la isla, lo que le aporta una visión complementaria entre proyecto propio y estructura bodeguera. Bienvenidos a los cinco. Reto moderar una mesa de 5 personas. Vamos a tratar de que fluya la conversación. Creo que tenemos hasta la 1:30, creo que es el tiempo que tenemos. Gracias a Gabriel, estás en todo. Así que bueno, para abrir boca, les propongo que nos movamos primero en un plano un poco más teórico-conceptual, casi filosófico, que no aterricemos todavía en nuestras experiencias particulares, ¿vale?
Y lo que me gustaría es pues que fuésemos aterrizando la idea de qué significa desde el enoturismo actuar como custodio del paisaje, del territorio. En ese ámbito, para nivelar el terreno de juego, conozcamos cuáles son nuestros puntos de partida. Para Sina va a ser un reto porque ya se ha pronunciado al respecto, pero igual puedes aportar alguna idea nueva. Y me gustaría empezar este apartado por Luis. Luis, que tiene esa mirada del conjunto del archipiélago canario, ¿no? Un mosaico, como habíamos comentado anteriormente, muy diverso del territorio vitivinícola, de distintas formas de cultivo, de realidades rurales, ¿no? Desde esa diversidad y desde una visión global como la tuya del conjunto del archipiélago, ¿qué entiendes o qué significa para ti que el enoturismo actúe o pueda actuar como custodio del paisaje? Pues el enoturismo, en tanto en cuanto va a ser mantenedor o dinamizador de la superficie agraria y de la actividad agrícola, que esta de por sí es una mantenedora del territorio y de la biodiversidad, que en él, si hablamos de la práctica vitivinícola, de la biodiversidad de variedades que tenemos en Canarias, pues ya vemos que de manera directa pues va a fomentar esa protección y esa biodiversidad. De manera general, pues esa es mi visión. Perfecto. Sandra, Ruta del Vino, Gran Canaria. Un paisaje claramente construido, ¿no? Terrazas, laderas, viñas, trabajadas durante generaciones en las medianías de la isla. Si se me olvida la expresión, no solo un paisaje natural, sino que es un paisaje vivido, sostenido por el sector primario. Y desde esa perspectiva, desde esa experiencia, de esa vivencia, ¿qué significa que el enoturismo sea custodio de ese paisaje en esos territorios? Bueno, buenos días. Bueno, pues teniendo en cuenta que yo no considero el paisaje vitivinícola como un espacio físico, sino como es una zona, es como un ideario donde confluyen prácticas agrarias, o sea, factores humanos, con factores naturales, ¿no? Dependemos del clima, del suelo, de la orografía, pues entonces deja de ser un espacio físico ese territorio y ya lo convertimos, lo pasamos a patrimonio. Las bodegas que abrimos las bodegas que abrimos las puertas al visitante, tiene claro que dentro de su propuesta de valor está el paisaje. Lo tenemos bastante claro, creo todos, ¿no? Porque en Canarias dependemos mucho del paisaje, se vive mucho del paisaje, o deberíamos vivir mucho del paisaje, que es enriquecedor. Lo tenemos como propuesta de valor esa bodega, y por lo tanto nos lleva a un modelo más consciente con el paisaje, más respetuoso con el paisaje, porque también el que nos visita, tú le explicas el paisaje y muchas veces no hace falta explicarlo, que muchas veces es sentarlo delante del paisaje, lo interpreta, lo vive, lo mete en su experiencia, y eso les hace también ser conscientes, ¿no? Y luego llevar acciones respetuosas con el medio. Por lo tanto, si mostramos el paisaje, y les digo yo que en las Islas Canarias poco hay que hacer porque ya todo lo tenemos hecho, que digo yo, es que esto es gratis encima, ¿no? Deberíamos sacarle más provecho. Luego lo capta directamente el que nos visita y hace que a su vez él tenga acciones respetuosas con el medio. No sé si contesté, me guié. Sí, no, muy bien. Me invita a plantearte alguna pregunta más hacia el final. Ya te voy adelantando cuando hablemos también de los retos y los desafíos, porque el paisaje, como construcción social que es, puede ser un paisaje feo o un paisaje hermoso. Entonces, por ahí ya te adelanto algún spoiler, ¿no? Que igual te lanzo alguna cuestión en relación a tu experiencia. Diego, que además te he conocido en estos días y la verdad es que me ha resultado verdaderamente inspirador. En el sur de La Palma, en lugares como Fuencaliente, el viñedo convive con un territorio marcado por volcanes. Es un paisaje donde la actividad volcánica y la cultura agrícola forman parte de la misma historia, ¿no? Desde ese tipo de paisajes,
vivo, cambiante, dinámico, trabajado. ¿Qué significa realmente para ti, evidentemente en base a tu experiencia, que el enoturismo pueda actuar o actúe como custodio del territorio, del paisaje, del patrimonio? Buenos días. Para mí es una responsabilidad a veces inmensa, es un compromiso que yo tengo con mi territorio, y el paisaje lo vivo como una parte de mí, no es un elemento inerte, o no es un elemento simplemente estético o visual, no es un recurso que podamos integrar simplemente en nuestra actividad turística, sino que pues lo considero una parte una extensión de mis raíces, de mi historia, la historia de mi familia, y además pues siento que hay una energía cuando hablamos de ese paisaje concreto donde yo habito, donde yo desarrollo mi actividad. Pues siento que hay una energía ancestral que también me siento a veces sobrecogido de poderla interpretar, explicar y poner en valor a través en este caso, de actividades de dinamización del territorio a través en este caso, del vino. Custodiar el territorio desde esa perspectiva pues implica un montón de responsabilidad y también pues un honor poder haber desarrollado pues en mi recorrido vital las herramientas que me pueden permitir hacerlo. Muchísimas gracias. Sí, van saliendo muchísimas ideas que refuerzan además mensajes que ya habían aparecido en intervenciones anteriores, ¿no? Es imposible custodiar algo que no se conoce y sobre todo que no se ama, ¿no? Lo que no se ama es difícil protegerlo, con lo cual aquí ya estamos viendo, lo estoy diciendo, me estoy un poco emocionando porque realmente hay que sentirlo para poder después transmitir estos mensajes y poder actuar en consonancia. Un reto para Sina, no lo sé, porque ya, claro, nos has contado ese proyecto precioso, fundamental, así que me lo voy a llevar a un ámbito más personal, más de vivencia personal, ¿vale? En territorios como el Hierro, por supuesto también en otros lugares donde pues ha habido un proceso de abandono de viñedos y después hay personas que como tú tratan de volver a recuperarlo. El paisaje no es algo dado, eso ya lo dijiste muy claro, lo han dicho varios intervinientes, es algo que se puede perder y que a veces también se puede reconstruir, que voy un poco por ahí por tu experiencia, ¿no? Desde esa experiencia de recuperar viñedo, de volver a activar territorio, ¿qué significa realmente que el enoturismo custodia el paisaje? Yo pienso que, como lo has dicho ahora y como lo dije también antes en la presentación, y como lo has dicho también, creo que compartimos todos esa misma idea de que el paisaje no es una decoración, no es algo que está ahí solo para que sea visto y para que nos fotografiemos y digamos, me fui al Hierro y he visitado viñedos. No es esto, es mucho más que esto. El paisaje es realmente un ser vivo, ¿no? Aparte del viñedo, pues todo lo que rodea esta planta, esta plantación. Entonces yo cuando pienso en que el turismo, en qué puede ser útil para nosotros para conservar esos paisajes y esa biodiversidad, desde mi propia experiencia personal también como guía, puedo decir que el valor que tenemos está en nuestra particularidad, está en esta forma de plantar las parras. Nosotros estamos trabajando en unos viñedos muy complicados en la zona de la Sabinosa, unas laderas con una pendiente muy pronunciada, con jable, bueno, muchas complicaciones, mucho sacrificio, pero también es la pasión que nos lleva a hacer esto, ¿no? Y bueno, pues el turista que viene a este tipo de destinos como el Hierro, viene no para ver una estampa que ya conoce en su país, en Francia o en Italia o lo que sea, viene a conocer realmente algo típico herreño. Y esto nos sirve a nosotros para conservar lo que nos hace especiales, tanto la forma de llevar la viña
como las variedades que se cultivan en esta viña y en los vinos que salen de ella, por supuesto. Muchísimas gracias, Lucina. Y ahora le vamos la mirada, nos vamos a una mirada mucho más internacional, pero igual de valiosa, sin ninguna duda, ¿no? Felipe, creo que bueno, en estos momentos estás en Brasil, en la Serra Gaucha en Brasil, ¿puede ser? Correcto, gracias. Encontramos, ¿no? En ese entorno, por lo que he podido indagar, un paisaje donde el viñedo no es algo aislado, sino que está interconectado, integrado en un ecosistema muy amplio y donde convive cultivo, vegetación, biodiversidad, ¿no? La pregunta es la misma, evidentemente, pero un poco en ese contexto, ¿qué significa, desde esa perspectiva, que el enoturismo sea custodio del paisaje y del territorio donde se desenvuelve? Voy a dar una dimensión un poco más. Realmente lo que se ha dicho creo que también me toca a mí, a mi empresa. Tal vez por ser de una empresa que no es tan familiar, que es una empresa de la Fundación Mundial, es un poco un principio que se coloca, no somos solamente los custodiantes del territorio donde estamos, donde llegamos, porque no nacemos ahí, pero creamos una actividad y por tanto no somos, digamos, bien responsables de mantener este territorio que nos recibió. Y dentro de ese territorio tenemos realmente el paisaje, las comunidades, y justamente esa misión de mantener y también de promover y de conocer lo mejor, justamente es donde bien se infiere el enoturismo. Las experiencias pueden proponer justamente para ayudar a interpretar este paisaje, a también mostrar cómo las comunidades conviven dentro de este paisaje, con su saber hacer, los diversos saber hacer que saben, y todo, digamos, la cultura que decorre de esto, especialmente una expresión bastante fácil que es la gastronomía y la artesanía. Entonces intentamos dentro de nuestra actividad turística siempre de tener esta conexión con la gastronomía local y con también la artesanía local. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Una mirada desde otra perspectiva, pero con muchos elementos en común. Vamos a bajar ¿no? de la parte filosófica, ¿no? reflexiva, a la parte de la acción, a la experiencia, ¿no? de que les da a ustedes el día a día estar trabajando en este ámbito. Como era previsible, evidentemente todos compartimos la idea de que el enoturismo, bien planteado, bien pensado, bien planificado, con un propósito claro, puede ser, debe ser un custodio del territorio, de los valores culturales, patrimoniales, etc. Pero ¿cómo se hace eso? Y aquí vienen ustedes, con vuestra práctica diaria, ¿no? Vuestra experiencia. Entonces, Luis, si no te importa, no me cojas manía, vuelvo a empezar por ti. Desde la experiencia que tú tienes dentro del gobierno de Canarias, en concreto dentro del ICA, la pregunta que te planteo, después tú la puedes llevar a otros terrenos donde te encuentres también igual de cómodo. ¿Qué instrumentos concretos están siendo, en tu opinión, más eficaces para que el enoturismo refuerce el territorio, el sector primario, que no se limite solo a generar actividad turística? Y que, en tu opinión, si quieres, ¿qué decisiones o herramientas de política pública marcan hoy la diferencia en ese sentido? Pues desde la administración, la parte que yo llevo, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que hago un inciso para explicar brevemente. Hay tiempo, sí, que tranquilidad. Calidad Agroalimentaria, porque se ha nombrado muchas veces a lo largo de estos días, se seguirá nombrando. No en vano, es la Cátedra de Agroturismo de Canarias del ICA, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en la Universidad de La Laguna. Luego lo retomaré. Vale. Pues desde mi posición del ICA, como jefe de servicio y el resto de compañeros también, trabajamos en el fomento y la promoción de la actividad agraria de manera directa. Sin actividad agraria, sin actividad vitivinícola, no hay agronoturismo. Entonces, desde mi servicio se llevan 5 líneas que entroncan directamente con
la producción vitivinícola, 2 líneas del POSEI. No quiero hablar de líneas concretas, no voy a decir los nombres de las subvenciones, sino voy a ser muy somero para no aburrirlo, pero bueno, a la transformación y embotellado de vino con denominación de origen, a la mejora en la competitividad de los vinos con denominación de origen, ayuda a terceros países con promoción exterior, ayuda 6503 de agricultura ecológica, que se pueden acoger a aquellos viticultores que practiquen ese tipo de producción, y la que era la 3.2, ahora la 7.1.3.2, ayuda de promoción. A su vez también llevamos la ayuda a los consejos reguladores, que son un ente fundamental en la gestión, formación, coordinación, asesoramiento de todas aquellas bodegas que están inscritas en una figura de calidad. El ICA, a su vez, es el órgano que controla y certifica las diferentes figuras de calidad diferenciadas que hay en el archipiélago. Hay de 10 productos, de vino hay 11, de queso hay 3. Eso es el ICA. Esa sería la parte indirecta, pero que sin eso no hay agroenoturismo. Pero además, el ICA, y lo digo abiertamente, creo que es, a través de la consejería, pero el tema de la consejería, ha sido la institución que más ha apostado por el agroenoturismo y sigue apostando. Somos parte de la cátedra, somos los financiadores y representamos a la Comisión Mixta junto con nuestros consejos asesores, con director, coordinador general, y nos reunimos y llevamos la planificación general. Y luego también apostamos y trabajamos codo con codo con el clúster de agroenoturismo, que es un elemento fundamental para desarrollar el sector. El clúster es una asociación de empresarios que tienen vinculación directa con la práctica del agroenoturismo. Hay productores, hay empresas de turismo, está la empresa Turistop, que fue la que ayer se llevó el premio de la Universidad de La Laguna, como plataforma gestora para las diferentes visitas, cobros, pagos y demás. Entonces, pues mi visión es que desde la administración, después hay otras ayudas de la consejería, ayuda a la modernización de explotaciones, a la nueva incorporación de jóvenes al sector. Mi visión desde la administración como funcionario es que se está trabajando bien, es mejorable, todo es mejorable, se está trabajando bien, de manera seria, y que se está avanzando, y que tienen un apoyo en la administración, en la clase política también, para seguir para adelante con la actividad agronoturista. A raíz de tu intervención, sigo contigo, no quiero monopolizar el tiempo, pero una duda que me surge, ¿no? Porque, claro, nos has recordado una idea que ha salido de manera recurrente y que estamos hablando de un sistema o de un ecosistema, como lo queramos llamar, donde hay muchos agentes. Lo importante, nos decían antes, que son las relaciones entre los distintos agentes. Claro, desde la administración pública, que es un poco el rol que tú tienes en esta mesa, ¿verdad? En representación de la administración pública, uno de los retos importantes es cómo fomentar ese tipo de... cómo mejorar la gobernanza a la hora de tener que, digamos, dialogar, coordinarte con todos los agentes, ¿no? Esa labor la tiene que desarrollar todo, pero la administración pública entiendo que tiene un rol relevante a la hora de coordinar, no solo con otras administraciones, como puede ser un cabildo insular, un ayuntamiento, sino también con el sector privado. Eso es un elemento de complejidad, entiendo. No sé si en tu rol dentro del ICA tienes experiencia en ese ámbito, la complejidad que implica todo el tema de la gobernanza, la coordinación, las alianzas, el ir de la mano del sector, etcétera, ¿no? No lo he llevado directamente, de hecho No. creo que si me preguntaras, creo que incluso la cátedra lo ha llevado más a esa parte, Vale. de coordinar diferentes sectores, el clúster. Sí. Nosotros más con las diferentes administraciones y después con ustedes. Más allá de ahí tampoco vamos a tener No te quería poner en ningún aprieto, pero creo que es un elemento compartido, ¿no? Que hay ahí un elemento de complejidad, que es ver un poco cómo articula la colaboración entre agentes que en muchas ocasiones sospecho que igual la mirada no es exactamente la misma y puede haber un poco de tensión en ese proceso, ¿no? Si
la agricultura es la hermana pobre dentro de la consejería, el agronoturismo es el hermano pobre dentro del turismo. Vale. Sí. Por ahí ha entrado la agricultura y por eso estamos nosotros. Sí, sí. Quizás, creo que ya están entrando el turismo. Muy bien. Y podrían aportar, pero el ser hermana pobre entiendo que por la cultura no lo tienen de ver porque son desconocedores realmente de todo lo que puede aportar el agronoturismo a nivel turístico. Podemos hablar pues, de productos diferenciados, población, o sea, fijación de la población local, territorio, conservación de la idiosincrasia, paisaje, que lo hablamos antes. O sea, Me lanzo esta reflexión para el siguiente bloque, ¿vale? Hermana pobre, pero que salvaguarda muchos elementos que todas las personas consideramos que aportan valor, ¿vale? Y lanzo ya una idea por donde voy a ir, creo que voy a ir, si no me olvido, que es una frase de Machado que dice que todo necio confunde valor con precio. Lo dejamos ahí y volvemos después a la hermana pobre, pero la hermana pobre que contribuye y salvaguarda muchos elementos que son muy importantes para nuestra propia existencia y cómo interpretamos nuestros propios procesos vitales y de desarrollo comunitario. Lo dejamos ahí. Sina, ya que me miraste, en tu caso, insisto en ese aspecto singular, ¿no? Que vienes del ámbito del patrimonio, que has trabajado arquitectura tradicional, pero que ahora estás recuperando viñedo y produciendo vino. ¿Qué decisiones concretas han sido claves para pasar de un viñedo abandonado a un viñedo vivo que además forma parte de una experiencia enoturística? Que Decisiones clave que han tenido que tomar en ese proceso de recuperar viñedos abandonados. Pues creo que una de las decisiones más difíciles que hemos tomado con respecto a ese trabajo de recuperar viñedos abandonados era pues hablar con mayores de la isla y preguntarles, ¿no?, sobre la poda. Porque nosotros venimos, bueno, yo no es mi base porque soy arquitecta, pero me puse en este mundo de la viticultura con mi marido, pero él es más especialista, más técnico. Y bueno, para mí es apasionante, ¿no? Y siempre fuimos entonces a preguntar a la gente que vive y que sabe de qué estamos hablando. A los mayores le preguntamos y nos dijeron, no uno, sino varios, 1 año para ti y 1 año para ella. Entonces, tú llegas a un lugar con proyecto, con ganas de hacer vino y tal, y te dicen, pues este año no te toca a ti, este año le toca a la viña. ¿Por qué? Porque la tienes que dejar descansar. Entonces, la poda tuvimos que hacerla de forma que ella no iba a producir, sino que iba a recuperar su energía. Y ese fue una cosa muy difícil porque hemos cosechado casi nada, ¿no? Y bueno, poco a poco hemos visto que funcionaba realmente muy bien, no solamente 1 año para ti, 1 año para ella, sino que también teníamos que tener en cuenta el clima del año, ¿no? Para tomar las decisiones adecuadas, no para nosotros, sino más bien para ella, porque el objetivo principal era tener una viña que pueda darnos uvas. Entonces, poco a poco fuimos haciéndolo de esa manera. Y la parte del turismo, las personas que vienen a visitar y que vienen a conocer el trabajo que hacemos, nosotros lo que hacemos es contar toda esa historia, ¿no? Entramos en la tradición vitivinícola de la isla, las diferentes zonas que tenemos, las variedades de uvas, los microclimas y lo que hacen. Dentro de un mismo viñedo tenemos 2 o 3 cualidades de vinos diferentes y 3 momentos de cosecha diferentes también, algo que es absolutamente excepcional. Y pues la parte de la degustación también hace que realmente los visitantes que no están acostumbrados a este tipo de vinos salen completamente transformados y con una visión totalmente diferente de lo que tiene que ser o puede ser, para no ser muy dictadora, el vino. Muy bien. Muchísimas gracias, muy ilustrativo. Sandra, vuelvo contigo. Ruta del Vino de Gran Canaria. Antes hablábamos que hablar de enoturismo es hablar de muchos elementos de la cadena de valor
eslabones dentro de la cadena de valor, muchos actores. Bueno, la ruta del vino en buena medida trata de articular esas conexiones, ¿no? Para que pongamos en valor lo que acontece en el territorio, ¿no? El desarrollo rural, ¿no? La cuestión que te quería plantear es, nuevamente, qué decisiones concretas, estamos en la parte aplicada, qué decisiones concretas han sido claves para que el enoturismo, a través de esta experiencia de la Ruta del Vino, contribuya realmente al territorio y que no se quede solo en narrativa o en discurso. Pues yo creo que la figura de Ruta del Vino, en este caso Gran Canaria, lo tiene realmente fácil porque viene articulada a través de una denominación de origen. Denominación de origen Gran Canaria en este caso, que ya la denominación de origen articula ya pues, el sistema de plantación, variedades, calidad del producto y demás. Luego hay que organizar a los distintos integrantes, porque bueno, no somos solo bodegas, hay comercio, restauración, alojamiento, guías, fincas, agroturismo. Entonces, ahí creo que está la complejidad, poner en sintonía a todos esos actores. El nexo o la excusa es el vino, pero hay que sentarse. Desde la Ruta del Vino de Gran Canaria potenciamos las mesas sectoriales. Entonces, bueno, pues como la palabra indica, pues nos sentamos por sectores y luego intersectoriales también. Y somos nosotros los que creamos las experiencias. Creo además que el foco se tiene que poner en el viticultor. Hay que poner realmente la parte importante. Si la viticultura no es viable, no hay paisaje. Si no hay paisaje, no hay enoturismo que valga, ¿no? Entonces, el viticultor debe ser parte importante de la experiencia y lo es en la Ruta del Vino de Gran Canaria. Pocas de las visitas que se hagan no es la parte implicada la que está, bueno, si hay guías también que conocen en especial cada uno de los proyectos, porque también se hace formación de los guías, se hace formación en la parte enológica, tiene que conocer los vinos de Gran Canaria, pero también tiene que conocer la particularidad de cada uno de los integrantes de la asociación, porque luego es la voz, ¿no? del viticultor, del bodeguero, en el caso de que no lo pueda hacer, porque evidentemente el viticultor está en la viña, el bodeguero está en la bodega, también tiene, si queremos hacer enoturismo, también está esa parte, ¿no? Que el guía puede hacerla por nosotros, debe ser el hilo conductor, por lo tanto nos tiene que conocer muy bien, por eso también se hablaba esta mañana, las catas ya eso pasó de moda, eso visitas, depósito de acero inoxidable, barrica, catas, eso ya pasó de moda. Los que nos visitan ya quieren hasta a veces meterse demasiado en el trabajo que uno hace y es lo que valoran y lo que nosotros a lo mejor ponemos las expectativas demasiado altas, a ver qué idea innovadora o qué experiencia. Tampoco hay que inventar muchas veces con meterlo en el trabajo que estás haciendo en el día a día es muy enriquecedor. Hacemos desarrollo rural, alejamos a la gente de la costa, que bueno, que también está bien, que las islas son muy pequeñas y da tiempo para ir a la playa y a hora y media estar en un paisaje espectacular, totalmente cambiante y disfrutando de un buen atardecer con una copa de vino y tiempo para todos. Pero bueno, es momento de traer al turista a la zona de medianías y cumbres. Y luego, pues bueno, con gobernanza, sin gobernanza no hay custodia del paisaje. Tiene que haber alguien que ordene, porque si no, bueno, somos muchos actores, cada uno de su padre y de su madre, cada uno, ¿no? Tiene su inspiración y yo creo que hay que ordenarlo todo un poco y bueno, somos ruta certificada por ACEVIN, la única ruta de vino certificada fuera del territorio peninsular. Y bueno, pues también con las cosas muy claras, con directrices y bueno, todos con un hilo en común, porque somos todos muy diferentes, pero al final
muy parecidos. Y bueno, eso es lo que es nuestro día a día. Ahondando un poco en esta reflexión, me interesa mucho ir al origen de la ruta del vino, ¿no? Saber cuál fue el catalizador o el impulsor de la ruta y sobre todo cómo en esos primeros pasos hablabas de gobernanza, que son muchos actores distintos, ¿no? Y si ya de por sí es un proceso complicado, creo que especialmente es en los primeros pasos, en los primeros momentos, ¿no? Entonces no sé si tú estuviste en esos primeros momentos y un poco, pues, ¿qué recuerdos tienes de cuáles fueron los elementos más delicados a la hora de emprender este camino, ¿no? Pues estoy desde los comienzos, desde las primeras, bueno, hace muchísimos años hubo un intento de ruta del vino de Gran Canaria, se quedó en el intento, porque no había unión empresarial. Esto surgió del sector, del sector vitivinícola de la isla de Gran Canaria. Era una necesidad que teníamos de llevar, comunicar lo que había dentro de una botella al consumidor final o al visitante local o de fuera. Y fue en el año 2019 donde retomamos. Luego vino el temido 2020, aún así, con mascarilla y todo, nos seguíamos reuniendo y hacíamos reuniones telemáticas, pero lo teníamos tan claro que tenía que salir adelante. Y luego apareció el apoyo, el importantísimo apoyo del Cabildo de la Isla de Gran Canaria a través del sector primario. La parte turística todavía no la estamos ganando, pero bueno, el sector primario del Cabildo de Gran Canaria creyó absolutamente en nosotros y gracias a ese apoyo económico, porque bueno, una ruta del vino certificada por ASEMIN es un elefante muy grande, lleva un engranaje que ahora que estoy dentro digo, mi madre, no es fácil. Y somos distintos actores, pero todos lo teníamos claro. Entonces, es relativamente fácil. Lo más difícil es sacar el tiempo, porque todos estamos en nuestros quehaceres. Afortunadamente tenemos gerencia y tenemos ya incluso personal de apoyo, pero aún así, como contamos mucho con cada uno de los actores y nos importa mucho la presencia de cada uno de ellos, pues entonces nos gustaría un poquito más rápido, pero bueno, vamos dando pasos lentos, afianzando en la base para luego disparar. Muchísimas gracias, Sandra, por contarnos tu experiencia. Pues además creo que es interesante, ¿no? Cuando tratamos de pensar en cómo promover procesos de desarrollo territoriales muy anclados del territorio, especialmente en el ámbito rural, pues yo creo que experiencias como la que acabas de contar ponen de manifiesto que el nosotros, el ser capaces de generar un nosotros, el articular esas alianzas de colaboración, siempre va a arrojar un mejor resultado que el yo, ¿no? La aproximación individual, ¿no? Que sin denotarla, por supuesto, pero creo que al final es un win-win en donde sale ganando tanto la iniciativa privada como la colectividad, ¿no? Entonces creo que es una experiencia interesante de compartir. Diego, vamos contigo. En la escala micro, ¿no? Vamos a tu experiencia particular, estamos tratando de aterrizar experiencias concretas. ¿Qué decisiones marcan la diferencia entre un enoturismo que interpreta el paisaje, de esto que estuvimos hablando antes, uno que uno que lo interpreta y otro que lo banaliza, ¿no? ¿Qué elementos no pueden faltar en tu experiencia para que el visitante entienda realmente el paisaje y no solo lo consuma? Pues tiene que estar todo. Bien. Creo que es muy personal la interpretación que puede hacer cada proyecto de cada contexto. En el caso mío, pues he considerado importante siempre pues, el viticultor, las viticultoras de la zona. Allí estoy en una zona concreta de La Palma donde el territorio pues, tiene unas singularidades diferentes a otras zonas de La Palma. Cada isla, hemos hablado pues, desde ayer, cada isla es un mundo y un crisol de contrastes y de riqueza. La Palma quizás, al menos también, o más,
porque hablamos de una zona muy antigua en el norte y una zona muy joven en el sur. Entonces los recursos que puede tener una bodega, un viticultor o un proyecto como puede surgir, como el mío, que pudiera surgir en el norte de La Palma, pues tendría elementos como son terrazas de cultivo, otras pendientes, el pinar, el mar de nubes, otras variedades diferentes a las que yo tengo en el sur. También en el este hay otra realidad diferente. Yo me he criado en Mazo, zona este de La Palma, pues la viña es singular también, es única, es diferente a la que hay en el municipio de al lado, que es donde yo vivo hace bastantes años, Fuencaliente. Donde me crié en Mazo, los viñedos, la viña está empedrada, son viñas que están en el suelo, se ha desarrollado ese sistema de cultivo pues ancestral para proteger la viña de la influencia del viento alisio en esa vertiente este de la isla, y se roturaban a mano los riscos, las coladas del agua para cubrir el suelo de esas piedras. Pues eso sería un recurso importante, es un recurso importante si yo llego a ver a alguien la viña de mis abuelos en Mazo. Pero en Fuencaliente pues los elementos son otros, son esos que comentaba, esos elementos ancestrales, como puede ser el roque Teneguía que tengo justo delante, y que además de ser un pitón fonolítico de 600.000 años de edad, es un yacimiento arqueológico de primer orden de La Palma, con un montón de grabados, de espirales. Eso, la vegetación que hay, que siendo más pobre que en el resto de la isla, pues es una vegetación bonita, es una vegetación que tiene muchas propiedades, pues, por ejemplo, melíferas, como el tajinaste blanco que hay allí. Además, la creencia popular es que el tajinaste es una de las plantas que mejor podemos meter nosotros en una zanja cuando plantamos viña nueva. Entonces, todos esos elementos están interconectados con la fauna también, con la visión que hay desde los 400 metros de altitud en un acantilado hacia el mar, que no es la misma que puede haber en una isla más plana. Pues la puesta de sol, estamos en el oeste. Todos esos elementos pues deben formar parte e intento que formen parte de una experiencia de enoturismo en un territorio donde además pues tenemos el hilo conductor o el gran recurso de la malvasía. La malvasía de Fuencaliente es muy conocida, nos da un producto base con el que trabajar que es tremendo, pero vuelvo al principio, si no hay viticultores o no hay relevo generacional o no hay una ayuda que salvaguarde esa rentabilidad de la viña y esa motivación de las 40 y pico, 50 familias que están en mi entorno más inmediato, que son 40 o 50 hectáreas en este paisaje de los Llanos Negros, pues poco puedo hacer yo con el volcán y con la puesta de sol y con nada, si no hay viña, o por lo menos no puedo hacer ecoturismo, haría otra cosa, pero esos elementos, esa historia, esa energía, como decía al principio, pues son los que intentamos poner en valor e intentamos salvaguardar si miramos al futuro con este pequeño proyectito de interpretación y divulgación de mi relato y de mi territorio. Un relato auténtico. Sí, no lo bajé de ChatGPT. Es el que hay. Yo sí tuve que buscar su perfil en ChatGPT para hacer un poco la nota introductoria, para ver un poco su perfil. Pero quitando eso, todo perfecto. Pasamos a Felipe, que ya antes nos recordó, no solo esa mirada internacional, esa experiencia, sino también desde un ámbito de un volumen de producción de negocio, digamos, que está en otra escala, ¿no? Está en otra escala, y también queremos pues conocer tu experiencia desde ese otro ámbito, ¿no? En relación a esas prácticas, ¿no? de sostenibilidad. Y yo tengo una curiosidad, porque yo tengo muchos defectos de fábrica, muchos pecados originales, pero uno de ellos es que soy economista, pero eso no se lo digamos a nadie. Y entonces, claro, a mí probablemente sea una creencia muy equivocada, porque tú ya lo dijiste muy claro, a cualquier territorio al que vamos, los primeros custodios somos nosotros porque nos interesa. Pero aún así quiero ahondar en esa reflexión también, si te parece, de cómo el criterio de la rentabilidad y la viabilidad económica, ¿no? se concilia en una gran empresa del sector con el tema de la conservación, la sostenibilidad, ¿no? la autenticidad. Bueno, bien colocado. Yo diría que, digamos, si hablamos de la parte económica,
sostenibilidad, especialmente una empresa grande o realmente trabaja a una escala mayor. Con certeza la parte económica, ¿de dónde parte la cosa? Si la rentabilidad económica o, digamos, un ciclo que lleva a la rentabilidad económica se inicia, las otras cosas pueden venir juntos y la verdad deben venir juntos porque hoy día creo que hablando de sostenibilidad no es una cosa más, es un requisito, todo no se puede concebir, especialmente en introducción también contigo que somos de hecho custodiantes del paisaje o del territorio donde nos inserimos. La sostenibilidad es directamente parte de eso. Y justamente la experiencia enoturística es muy importante para eso y para justamente transmitir, comunicar con las personas que nos visitan, explicar que no somos simplemente una empresa que tiene apenas solamente intereses económicos, y que también queremos tener esa actividad en total armonía justamente en el territorio, en el paisaje y en las comunidades donde nos inserimos. Todas las experiencias, por ejemplo, cuando el visitante llega, y a mí me gustó mucho, hoy por la mañana también dice, bueno, vamos a una otra escala de tiempo, porque este mundo está súper acelerado, entonces intentamos transmitir también, no, vamos a un paso más lento. Las experiencias siempre están con la vista al viñedo y a los bosques que nos cercan. Entonces, esta descripción breve que tú dijiste del paisaje, durante todo el momento, quien levanta los ojos lo tiene y eso nos permite explicar cómo está inserido la viticultura en esta región, cuál es la característica del paisaje de esta región, de montañas, de bosques, donde se enseñan estas actividades. Tenemos también, por ejemplo, una vegetación bien típica, tenemos un pino especialmente aquí en Brasil, se llama Araucaria, que realmente se ve muy bien en el paisaje, y donde se tiene también actividades decorantes de esto. Por ejemplo, tiene que conocer un tipo de piñón bien grande que se cosecha justamente en esta época y ya podemos promover justo por eso también una gastronomía específica con este ingrediente. Entonces intentamos inserir realmente todo en un conjunto y creo que eso es importante porque ayuda al visitante a entender, interpretar y convivir con justamente esas culturas que tenemos que tener en la gastronomía. También lo que hacemos en la tienda, por ejemplo, es tener productos locales que son de artesanía local. Por ejemplo, la gente, especialmente italianos, tienen mucha tradición de tejer la paja de trigo, hacer sombreros, bolsas, ese tipo de cosas. Y eso también lo queremos porque es parte de la cultura local que queremos compartir. Y también hablamos un poco también volviendo un poco más a la parte vitícola. Nosotros tenemos un perfil de comprar uvas de productores, especialmente de la región donde estamos inseridos, pero también somos productores de uva. La parte de productor de uva lo podemos guardar para el último bloque que tenemos los proyectos y lo podemos desarrollar. Pero más de la parte de región, tenemos también variedades de uva internacional. No somos 100% espumosos, tenemos Chardonnay y Pinot Negro, pero tenemos una variedad que es típica de la región donde estamos, que se llama Riesling itálico, que hoy día la variedad es que las otras bodegas tienen tendencia a dejar, y nosotros al contrario vemos mucho interés en esta variedad. Entonces en el corte que hacemos entramos en esa variedad, y es una variedad que ya tiene más de 100 años de presencia en la región, donde los inmigrantes llegaron solamente hace 50 años. Entonces, nosotros lo vemos también como un patrimonio, una marca realmente de la región que tenemos que preservar, y nos envolvemos mucho en eso, hasta realmente producir un espumoso específicamente con esa variedad y que lo consideramos un poco a nuestra retribución o homenaje a los viticultores de nuestra región, que son al final los craques de esta variedad. Tienen pasión por esta variedad y nosotros también la compartimos con ellos y lo transmitimos justamente a nuestros consumidores, a nuestros visitantes.
Pero bueno, un claro ejemplo de cómo mantener el patrimonio cultural Exactamente. y la biodiversidad, ¿no? Que no se pierdan determinadas variedades de uva en este caso, ¿verdad? Exacto, Sí. exacto. Y como dice, el impacto un poco de la naturaleza que nos circunda y tenemos que proteger, valorizar y mostrar cómo la actividad vitivinícola con prácticas sostenibles puede incidir perfectamente en eso. Muy bien. Antes de pasar al siguiente bloque que habíamos convenido, un poco más delicado, sobre las tensiones y los límites, no sé si se nos ha podido quedar algo que digo, oye, esto se me quedó detrás en esta primera ronda de acciones concretas que entendemos que son importantes para poner en valor el patrimonio, el paisaje, el territorio a través del turismo. Algo que quieran comentar que se nos haya podido quedar fuera. Estaba pensando que quizás no nombré con el énfasis que me hubiera gustado las prácticas culturales asociadas a la viña, las tradiciones orales, costumbres, caminos reales que conectaban los territorios, herencia pues, de todo tipo, ¿no? Que tenemos y que también son parte de ese ecosistema o de ese paisaje que debemos proteger, como hablando de custodia, ¿no? Y simplemente pues quería hacer ese apunte que va más allá del elemento más vinculado a la viña o a los viticultores que nombramos, que sí, que son los más importantes para el sector nuestro del enoturismo, pero que dentro del entorno del ecosistema, repito, pues hay un montón de elementos que son interesantes y que hay digamos, subrayados. Vale. Pues la verdad es que me alegra que hayas hecho este inciso, porque a raíz de la intervención de Ainara al principio, culpable, estuvimos hablando, ¿no? Somos muchos las personas que entendemos que los procesos de desarrollo tienen que estar muy anclados, muy aterrizados en el territorio, en su capital territorial, y dentro del capital territorial incluye el capital cultural, paisajístico, natural, institucional, relacional, ¿no? Todas esas cuestiones. Y entonces hay una idea que compartía con Ainara, por razones evidentes, que es una definición de cultura. Yo estoy en un foro donde prácticamente todo el mundo comparte esta visión, pero yo vengo del mundo de la economía y a veces esto es un exotismo, ¿no? Hablar de estas cuestiones en determinados foros dentro de la profesión de la economía es un poco exótico. Una rara avis, a veces me consideran por decirlo suavemente, ¿no? Y les leo la definición de cultura que da la Declaración de Friburgo de los Derechos Culturales, la cultura como un derecho. Y dice lo siguiente, y viene a colación de la intervención de Diego, pero en general de todas las intervenciones que han precedido a esta mesa, ¿no? El término cultura, artículo 2 de la Declaración de Friburgo. El término cultura abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. Yo creo que esa definición de cultura, los que estamos en el mundo del enoturismo, deberíamos de grabarnos a fuego porque es nuestro día a día, ¿no? O sea, es una definición verdaderamente hermosa, ¿no? Pero que realmente no solo se queda en algo declarativo, sino que es realmente, cuando enfocamos el enoturismo con propósito, hablaremos ahora de los límites, ¿vale? Con propósito, realmente esa definición toca las fibras sensibles. Por tanto, Diego, gracias por traer a colación. No sé si se nos ha podido quedar algo pendiente. Entramos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, pues vamos entonces al bloque 3. El bloque 3 básicamente tiene un objetivo. Que esto no se convierta solo en una exposición de buenas prácticas, todos somos maravillosos, maravillosas, y no caer en la autocomplacencia. Básicamente ese es el enfoque del bloque 3, ¿no? Y entonces la pregunta genérica que les lanzo a los cuatro, empiece, quien quiera romper el hielo, que empiece, ¿dónde están hoy los riesgos del enoturismo? Lo dejo así a secas, enoturismo, no le pongo calificativos, como modelo. ¿En qué momento puede llegar a dejar de custodiar el territorio, el paisaje, y empieza o puede empezar a degradar? Empezamos con un terreno un poquito más incómodo. ¿Quién se anima?
Bueno, un aporte. Pienso desde aquí, ¿no? Desde el Hierro y desde Canarias, y que a mí lo que me da miedo es que el enoturismo, una vez que se desarrolle y se promocione y tal, que el objetivo sea atraer más visitantes y al final más presión al territorio. Y yo pienso que tiene que ser pensado desde la realidad que vivimos, desde el propio territorio y poniendo límites. Siempre tenemos que generar valor de esto que tenemos, de esos paisajes, de esos viñedos, pero no buscar atraer más, no buscar más, sino cambiar el foco y el enfoque que tenemos ahora mismo. Darle valor al paisaje, como dijo, también conectándolo con todo el ecosistema que hace que esto sea posible, con las tradiciones, con los dichos, con las romerías que se hacen, todo lo que, donde está el vino, lo tenemos que poner en valor, conservarlo, pero no buscar hacer números, lo que quería decir. Vale. No buscar hacer números, volveremos sobre esta idea al final. Vale. ¿Podríamos sintetizar tu idea, pregunto, como evitemos turistificar el paisaje? Sí, es decir, exactamente. intentemos evitar cometer, creo que algunos errores, como yo tengo más libertad algunos errores que se pueden haber cometido en algunos destinos turísticos, de turismo de masas, de sol y playa, en alguna isla concreta de Canarias, llevar ese modelo a medianías, por poner un ejemplo. Estamos hablando de eso, evitar ese problema, ese error. Vale. Veo a Luis decidido, así que Luis, la palabra es tuya. Cuando dijo que no miras números, sería no mirar solo números. Y así, si la actividad no es rentable, pues desaparece por sí misma. Pero volumen es igual siempre a rentabilidad, o dicho de manera, ¿un bajo volumen implica baja rentabilidad o no viabilidad? Si miramos la realidad de Canarias, ya vemos que no volumen no necesariamente es alta rentabilidad. Podría serlo, pero podría no serlo también. Yo creo que Felipe tiene algo que decir aquí. Una cosita, Sí. perdona, solo, que la rentabilidad, el enoturismo es una cosita más, no puede ser solo enoturismo. Una bodega es una bodega, primero su actividad principal es producir vinos y además tiene la posibilidad de contar su historia a la gente que viene a visitarnos o a la propia gente de la isla que quiere conocer más sobre el tema, pero no puede dedicarse solamente y exclusivamente a hacer números. En este sentido quería decir yo, cuando dije números, hablaba más bien de esto. Tiene que ser siempre algo más, no el objetivo principal de las bodegas. Producción de uva, ¿no? A bodega. Primero, pues produces, custodias justamente el paisaje. A partir de este paisaje estás produciendo vinos, estás vendiendo esos vinos, estás ofreciendo esos vinos y ese paisaje a interpretación de este paisaje pues a las personas que vienen a visitar. Totalmente de acuerdo, que si no desvirtuamos el producto, perdemos la identidad. Podríamos ganar, pero moriríamos de éxito pasado el tiempo, desde que pierda la identidad. Estoy de acuerdo con tu planteamiento. Las que sienten, no sé si quieren. Ella abrió el telón, pero pueden contribuir todo lo que quieran. Yo que iba a decir, a mí me preocupa morir de éxito. Bien. Porque a poco que todos los turistas que nos llegan, los millones de turistas que nos llegan, nos descubran, vendrá la muerte por éxito. Me preocupa. Afortunadamente creo que tenemos a favor que las zonas del interior de cada isla no son tan accesibles como lo pueden ser, ni hay tanta infraestructura como tengan la costa, ¿no? Pero puede suponer un problema para la población local. Exacto. Si empieza a venir de manera masiva. Pero bueno, cuando llegue el problema se busca la solución. Pero bueno, yo creo que hay que anticiparse, que tiene que estar ya planificados, ¿no? Y yo creo que los límites los tenemos que poner nosotros y bueno, saber decir muchas veces que no, a ciertos intereses externos a nosotros.
No sé, Diego, Filipe. Para mí este es un tema que ha ocupado muchas noches de desvelo, porque en el caso de La Palma, como seguramente pueda ser el hierro comparable a nuestro caso allí en la isla, está todo por hacer, o hay mucho por hacer. En la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria, Lanzarote, quizás la que más desarrollado tiene el concepto del enoturismo, pues ya sabemos que esa posibilidad existe y ya los territorios son conocidos por la zona norte de Tenerife, las cumbres de Gran Canaria poco a poco se van posicionando como un paisaje de agroturismo o de enoturismo importante. Pero cuando yo empecé a hacer estas cositas en el sur de La Palma, pues no había y tampoco es que haya mucha oferta. Entonces siento que tengo mucha responsabilidad de cómo puedo hacer yo las cosas o de qué puertas puedo abrir, porque por esa puerta luego se pueden colar proyectos que tengan otra filosofía de custodia del territorio o que incluso no la tengan, que tengan los números como prioridad principal. Entonces, es un tema que me preocupa porque los intereses que hay detrás de entidades privadas que pueden ver un filón en zonas que a lo mejor no son tan inaccesibles como las cumbres de Gran Canaria. A lo mejor hablamos en La Palma, por ejemplo, hay proyectos de conectar carreteras, la zona del Volcán Nuevo, la zona de los Llanos con la zona de Fuencaliente. En Fuencaliente ya hay un hotel de 1000 y pico camas que está muy cerquita de este paisaje, de este territorio donde yo estoy. Entonces, ¿qué volumen, qué capacidad de carga tiene este entorno? Si yo abro la puerta a actividades a pequeña escala de 8 o 10 personas, ¿quién me dice a mí que no se va a colar una guagua 4x4 allí y que va a desnaturalizar, en mi opinión, aquella pista, aquel entorno, o que va a convertir esa experiencia o ese producto enoturístico en otra cosa para la que a lo mejor no está preparado ni el entorno, ni la población, ni las infraestructuras, ni mis vecinos lo querrían? Entonces, para mí es un tema preocupante. Bueno, sí, concuerdo, creo que con todas las intervenciones que si nos limitamos a los números, a la discusión, existe con certeza un número que permite un equilibrio, un número que va a decir que ya estamos en sobrepopulación de turistas, de visitas, que con certeza es una amenaza al territorio, al paisaje que queremos custodiar. Entonces, todo creo que es cuestión de equilibrio. De nuevo, en la nivel privada sí miramos un poco a la rentabilidad, pero hay que proponer una cosa que tiene a ver lo que quieres realmente hacer, el mensaje que quieres pasar, y un poco lo que puedes hacer tú, a tu nivel más empresario. Después nos inserimos realmente dentro de una comunidad, dentro de políticas que rigen el territorio, y algunas veces vamos a estar en un territorio, y aquí vuelvo un poco a Brasil, donde estamos nosotros en la bodega de la región de la Sierra Gaúcha. Tenemos justo al lado actividades industriales muy fuertes. Entonces, en la verdad, hay una presión inmobiliaria que nosotros podemos ver que es una amenaza al paisaje que queremos tanto divulgar y compartir con nuestros visitantes. Entonces, eso es una pequeña tensión que veo para el futuro, y que justamente esta región entre que la iniciativa privada vislumbra y que realmente el poder público va a hacer, o cuánto el poder público va a ser fuerte y suficiente tal vez para defender ese interés, este patrimonio que tenemos en común. Por ahondar un poco en esta cuestión, que no se nos queden cosas interesantes fuera, una pregunta, estoy pensando en Sandra, en Sina, en Diego, pero abiertas al resto de integrantes de la mesa, ¿no? Si hay algo, en vuestras experiencias, ¿vale? Si hay algo que no harían, aunque funcionara comercialmente,
porque sentirías que estarías traicionando el propósito, la esencia de tu proyecto y de tu territorio? Esa es la pregunta. Creo que tiene que ver con lo que estábamos reflexionando. Yo no Hacía quería- frío. A ver, Funciona. esto es muy Venga, Diego sí, dice muchas cosas. claro, es que esto es muy pasional. Y yo nunca haría algo, ni haría algo a alguien que no quisiera o que no esté alineado con esos valores, por ejemplo, ¿no? Entonces yo empecé y soy muy breve, no me dio. Ahí Yo tienes. soy profesora, yo soy maestra y yo empecé de comercial a puerta fría porque un día nos quedamos sin comercial y nuestro vino no se vendía y para mí era el mejor vino del mundo. Entonces yo le dije a mi padre, yo me voy a poner a venderlo a puerta fría sin tener ni idea. Éramos bodega de vino monovarietal, teníamos 8 vinos diferentes, pero nadie compraba ninguno. Y ya después me tuve que ir informando de a ver cómo se vendían los vinos. Logré vender algunos de ellos, pero no todos los años. Me gustaban todos los vinos que hacíamos y era incapaz de vender el vino que no me gustaba. Y yo le decía a mis hermanos, lo siento, pero es que este año nosotros tenemos un baboso, o sea, este año el baboso es que no me gusta, es que me encanta el Vijarío y el Vijarío ya lo vendí, pero el baboso es que no me gusta, no lo puedo vender, soy incapaz de vender, de transmitir, de convivir con algo que yo no siento y no me alineo con ello, entonces nunca haría algo que no esté dentro de mis principios. Creo que nos ha quedado claro. No sé si alguien más quiere aportar. A Luis lo veía con el... Dale. Algo que yo me... Digo que es algo que yo me estaba cuestionando ayer, me cuestiono muchas veces cuando voy por el sur de la isla. Supongo que a la gente le gustará y disfrutará, sobre todo los alemanes o de otros países, ¿no? Piensa bien lo que vas a decir. No, es sencillo. Es un recurso más, pero yo no lo consigo cuando he entablado flamenco en las Américas. Es decir, no lo consigo porque pierde la idiosincrasia de... Es un recurso más, insisto, de todas maneras, que puede gustar. Entonces, trasladar eso a una bodega, por ejemplo, sería capaz, ¿no? O a lo mejor sí, porque es un recurso que hay que usar. O una parrillita canaria improvisada. Eso es identidad, eso es realidad, eso es su recurso. Incluso un tratado a perder lo que está buscando, realidad, territorio. Les doy la palabra ahora, pero es que Luis es algo anecdótico. Yo debo de moderar, no de intervenir, pero me lo he dejado ahí. Cuando hablaba de por qué incorporar en los procesos de planificación estratégica de desarrollo territorial la cultura, una de las motivaciones que al menos a mí particularmente me mueve es el hecho de que, primero porque hay que contextualizar y no puedes contextualizar si no tienes en cuenta el hecho identitario. Eso es lo primero. Lo segundo es porque en el proceso de globalización en el que estamos, y el turismo de masa es un ejemplo de globalización, lleva a procesos de uniformar todo, homogeneizar y perdemos la identidad cultural. Entonces, en esa dinámica, el enoturismo a mí particularmente me parece como una tabla de salvación. El enoturismo que no apuesta en Canarias por un tablao flamenco, sino que apuesta por otra cosa, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí, ¿no? Pero que la crítica positiva, que está muy bien, es un recurso más para el turismo, gracias al turismo. Sí. Y luego, esos 18 millones de turistas tenemos que ver como una oportunidad y una manera de descongestionar esas zonas, de atraerlos, sin masificar la zona de medianía. O sea, el turismo tiene por delante una visión, vamos, fundamental. Totalmente. Aquí se estaban pegando por tomar la palabra, Sina. Pues yo voy a ir a una cosa muy concreta y puede parecer un poco radical, pero es lo que pienso y lo que siento y siempre lo he pensado así, que nosotros hacemos muchas catas a ciegas porque pensamos, y de hecho lo vivimos, cuando lo haces a ciegas pues no vas con prejuicios, ¿no? Ni del color, ni de nada. Y vas más a realmente te concentras en lo que estás percibiendo. Y a mí lo que me parece fundamental es que cuando uno cata a ciegas un vino de aquí,
esto en su cabeza, en su corazón, en su alma, lo vincula directamente a este territorio, no solamente el Hierro, sino bueno, de forma general Canarias, ¿no? Y bueno, eso lo digo concretamente porque hay muchas maneras de hacer el vino y a veces pues como decías, homogeneizar, la gente busca siempre un referente que no es de él y van intentando acercarse y asimilarse a él, ¿no? Vino blanco, vino tinto, vino rosado, sin hablar de las levaduras, sin hablar de eso, toda esa historia. Y de las barricas francesas también, que cuando lo catas a ciegas estás pensando, ay, aquí tengo un elemento francés que ha venido sobre una riqueza varietal, o sabes lo que digo. Entonces pienso que es muy importante también enfocar el enoturismo en la manera de vinificar, y en esto yo creo que soy un poco radical porque me gustaría que trabajaran siempre como se ha hecho antes, con las levaduras nativas y con la forma de vinificar ancestral. Muchas gracias, Ina. Diego. Pues cosas como esas seguro que se están haciendo en alguna bodega de Canarias, la feria de abril en alguna bodega, ¿no se hará? Puede que sí, puede que sí. Es una estrategia. Lo que yo no haría sería perder la apuesta. Si yo hoy por hoy mi proyecto no hace su propio vino más allá de un poco de vino a nivel familiar, hacemos vino tinto y hacemos vino dulce, lo ofrezco en alguna de las experiencias, pero normalmente cuento con los vinos de las bodegas de mi entorno con denominación de origen de allí de La Palma. Lo que yo no quería sería apostar por variedades que no fueran las nuestras o perder la apuesta que desde hace muchos años hacemos escasa por la agroecología, por intentar producir más, por ejemplo. O sea, desde hace tiempo pues tenemos estas viñas certificadas y todos los espacios donde hago estas actividades son espacios de agricultura ecológica, y aunque no den todo lo que podrían dar, prefiero mantenerme ahí. Y esa es una línea, por ejemplo, que yo no cruzaría por llegar a otros números. Y en cuanto a los números o en cuanto a cosas que no haría con visitantes, pues me gustaría no volver a tener que pasar por algo por lo que pasé hace unos años. Pero voy a contarlo muy breve. Hace tiempo llegó una persona de una agencia de viajes y me propuso hacer una actividad con un grupo de personas relacionadas con la agricultura. Pensamos en la actividad, desarrollamos esa jornada juntos y me llevé a un proyecto familiar que es también una finca ecológica, pero está en el Monte Verde de Mazo, de la vertiente este de la isla. Ahí tenemos frutales, tenemos muchos árboles, muchas especies de la laurisilva, y es un sitio donde pues, le tenemos mucho cariño a la familia. Ese sitio no es productivo, es un terreno donde nosotros tenemos frutales templados, donde tenemos una serie de arbolitos, 300 kilos de kiwis del año pasado, y nos da muchas alegrías, pero no es un sitio productivo. Al final, ese perfil, ese grupo de 27 personas relacionadas con la agricultura, pues resultaron ser representantes de Bayer por toda la península. Entonces, cuando llegaron allí a un proyecto de finca agroecológica de dudosa productividad y de un tipo que les estaba contando su amor por aquella tierra, pues enseguida hubo una desconexión brutal y aquello se convirtió en un calvario de 3 o 4 horas. Entonces yo espero que eso no me vuelva a pasar nunca, y espero medir bien la selección de los grupos que vengan aquí. No sé si Felipe quiere comentar una cuestión. Yo creo también que se ha dicho, si una cosa que realmente va en contra de tus valores, creo que como cualquier uno de nosotros como ser humano no vamos a decir que no, mismo que haya intereses económicos. Entonces es importante que haya valores que realmente superan realmente el básico interés económico, ¿no? Eso es muy filosófico tal vez, pero la pregunta creo que era muy provocativa y hay que reflexionar sobre eso, pero son reflexiones también que tuvimos nosotros, y realmente si hay cosas que realmente
voy en contra de esta visión en la cual creemos que somos realmente los guardianes, los custodiantes del territorio, del paisajismo. Hay que tener realmente el coraje de decir stop. Y tal vez, también junto con las personas que nos visitan, explicar claramente por qué estamos diciendo no a eso. Una forma también de se conectar, de se comunicar y de explicar por qué tomamos este tipo de posición. Yo creo que hay que tener este coraje. Pues, estupendo. Es verdad que bueno, el tema de los límites seguro que nos daría para hablar de otros muchos elementos. Ainara, la señalo porque como tengo poca agudeza visual, es la que tengo en la primera fila. Un posible límite podría ser el propio consumidor local, ¿no? Que no ponga en valor lo que realmente tiene más cercano, ¿no? Y cuando hablamos del consumidor local también podríamos hablar del productor local que no conoce su historia y lo que tiene de valor para crear un producto y a lo mejor repensar su línea de negocio, como bien comentaba Ainara al principio. Entonces, por si se quedó algún límite relevante que ustedes quieran comentar, lanzo, nos quedan 10 minutos, yo conozco a Gabriel, enseguida le va a sacar tarjeta amarilla, entonces vamos a ir cerrando ya con una pregunta, respuesta un poquito más corta, no sé si se sentirán cómodas con ella, pero es a modo de cierre, ¿no? Sé que es complicada, ¿vale? Adelanto que es complicada, pero la idea sería reflexionar en torno a si tuvieran que señalar admitimos dos, una decisión clave política, empresarial, me da igual la naturaleza, una, desde su experiencia, para que el enoturismo sea realmente custodio del paisaje, que fue con lo que abrimos esta mesa. ¿Cuál sería esa decisión? Y admitimos decisiones que a lo mejor ya están en marcha, y entonces la reivindicación sería mantenerlo, ¿vale? Una decisión, o dos, una decisión que ustedes entienden que es clave para que el enoturismo no caiga en esos errores, en esos vicios que ustedes han comentado anteriormente. La unión. A asociarse. Porque soy consciente de que hay mucho enoturismo en general. En las Islas Canarias hay mucha gente muy creativa haciendo las cosas muy bien, pero uniéndolo, yo creo que llegamos más lejos y llegamos al objetivo seguro que antes. Luis. Voy a hablar desde la administración. Yo no voy a Europa, si fuera, pues bueno, creo que deberían invertir más recursos por lo menos en agricultura ecológica a través de diferentes programas. Al igual que la sufre el ciudadano, la sufrimos la administración, aunque a veces nos vean como los culpables, el exceso de burocratización agotador. Pero en positivo, creo que Canarias es un territorio que tiene 11 denominaciones de origen, cátedras de agroturismo, no sé cuántas habrán en la península, clúster de enoturismo, no sé cuántos habrán, el apoyo de la administración, 18 millones de turistas, variedades locales, decenas, tipos de vino, yo me atrevería a decir centenas, o sea, todo para seguir creciendo y estamos en el camino. Muy bien, Sina. Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella, que hay que unirse, hay que asociarse y yo creo que hay que poner, haciendo este trabajo de asociarse y de reunirse, encontrar el valor que tenemos y defenderlo desde aquí. O sea, partiendo de nuestra realidad, partiendo de la riqueza que tenemos aquí, hacer de esto pues, el valor más fuerte que tenemos que defender ante todos. Muy bien. Diego. Como estamos hablando de custodia, pues voy a custodia del territorio, del paisaje, pues voy a cerrar un poco animando a todas las entidades que están aquí, que están involucradas con este encuentro, pues que reflexionemos, que reflexionen realmente sobre esas capacidades de carga de los lugares donde hablábamos antes y qué futuro queremos para Canarias como conjunto global. Seguramente el que quieren en el Hierro no es el mismo que quieren en otra isla más grande, con más afluencia. Seguramente aquí quieren más gente, allá quieren menos.
No sé cómo se llegará a ese equilibrio, pero que desde las administraciones o desde la iniciativa pública que se involucren en ese necesario control de a dónde vamos y de cómo vamos a definir ese modelo que nos gustaría, si queremos apostar por el ecológico, si queremos apostar por un producto más diferenciado, que nos aporte más valor, aunque sea más volumen, en fin, ese tipo de cositas. Pues, ahí eso. Muy bien. No fue muy breve. Broche de oro, Felipe. Bueno, yo diría que en nuestro caso, realmente para el futuro, tenemos un proyecto que queremos desarrollar más, que ya se inició, ya está en marcha, pero necesito colocar un contexto para que ustedes entiendan perfectamente de lo que se trata. Como expliqué, tenemos este perfil de comprar uvas dentro de la zona donde está la bodega, pero nuestro principal viñedo está en otra zona a 260 kilómetros de la bodega. Para Brasil es muy corta la distancia, claro, para ello aquí es un viaje. Pero en esta región establecimos un viñedo en el 2000, en una región un poco diferente, y tenemos también la gran ventaja de poner en gran escala nuestras prácticas sostenibles. Y hacemos parte de un programa de conservación de una especie de una palmera que se llama buchia y que produce pequeños frutos. La idea es justamente esta especie de palmera está en vía de extinción, entonces junto con la Secretaría de Medio Ambiente de esta región del sur, los institutos de investigación, estamos en un trabajo de resgate de esta palmera, porque ella surge mucho en las plantaciones de reforestamiento, como decimos, que de eucalipto. Cuando se hace el corte de los eucaliptos, se corta todo, inclusive toda la pequeña palmera de buchia. Pero antes de hacer el corte de los eucaliptos, tenemos la permisión de entrar en estas florestas, junto con las equipos que manejan estas florestas, de rescatar estas palmeras y las trasplantamos dentro de los bosques nativos que tenemos en el viñedo, en el entorno, porque en el pasado hacía parte de este paisaje. Un programa muy interesante. Y lo bueno de esto es que realmente todavía son juveniles, no producen los frutos, pero en algunos años solamente van a tener los frutos. Y pensamos que podemos desarrollar una actividad interesante, porque es un ingrediente muy interesante que se puede introducir en la gastronomía, en la culinaria. Y eso por lo menos lo podemos fácilmente transportar hasta la bodega, donde tenemos la infraestructura de turismo. Y además creo que vamos a mucho trabajo también en la región específica de este viñedo. De esta palmera se puede extraer de las hojas de la palmera una paja y hacer también tecer esta paja para hacer bolsas, sombreros, tipo de cosas, todo una artesanía que se puede desarrollar, envolver obviamente en las comunidades locales y después también llevar estas cosas a la bodega para en la tienda presentar esos productos. Y obviamente tenemos esa iniciativa privada, pero dentro de eso también estamos de una red que justamente trabaja, milita en función de la protección y la conservación de esta especie de palmera, que se llama Red Palmar, o la Ruta de los Buchiazais, así que se dice en portugués. Y creo que vamos a llevar más adelante ese proyecto, que es una cosa muy interesante también, que al final tienes tus productos, pero dentro de tu actividad, en tu trabajo de conservación del paisaje, de tu territorio, de actividades secundarias también que puedes comercializar o proponer productos que explican ese trabajo que está haciendo y que es realmente una herramienta de comunicación tremenda. Y también, volviendo un poco también a algunos puntos específicos, hablamos un poco de la parte económica, pero realmente tiene la oportunidad de tener puntos específicos, o por ejemplo, variedades autóctonas, somos una variedad también que está un poco en declive, pero que vemos mucha importancia. Es la otra forma que tenemos para valorizar a través del turismo
este tipo de producto. Creo que también eso es muy importante, tener este tipo de oportunidad. Pues muchísimas gracias. Me estaba haciendo señas Gabriel. No sé si alguien del público quiere lanzar alguna pregunta, compartir alguna reflexión con los panelistas. No hay nada. Espera, porque no traen el micro ya. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante el coloquio. A mí me gustaría, con la última pregunta que has hecho, me gustaría poner también en valor la necesidad, y yo creo que la cátedra ahí, tengo que decir que chapó, de la formación. O sea, yo creo que este sector necesita de profesionalización y ser y que la formación, la parte académica y la parte empresarial se den la mano y que tengamos nueva gente que vea el enoturismo y el agroenoturismo no como la hermana pequeña, sino como cool, sexy, increíble, porque todo lo que estamos hablando aquí, de paisaje, de ser custodios, de embajadores de la tierra, de entender el ritmo más pausado, una calidad de vida mejor, un orgullo de sentirte parte de un todo, la parte colectiva, la parte del, ¿no? El asesoramiento, son valores que la sociedad, digamos, demanda, y creo que una formación y atraer a los jóvenes a que esta profesión es una profesión interesantísima, innovadora, curiosa, creativa, que tiene todos estos aristas, me parece clave que las universidades, en este caso en la cátedra, y se den la mano con el mercado, con la empresa, es clave para hablar de todo lo que estamos hablando aquí, que construyamos un enoturismo pues, del mañana, como quieras llamarlo, un turismo mucho más inclusivo, mucho más, con una mirada mucho más reflexiva, sosegada y con capacidad de mirarnos no como la hermana pequeña, sino como, yo creo que la madre como la madre naturaleza, ¿no? La madre grande, ¿no? Que al final este es un poco es un gran pastel donde si entendemos todo esto como un cuidado y un asesoramiento fino, podemos llegar a potenciar el destino y nuestras profesiones a otro nivel. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más desde el público? ¿No? Pues, Gabriel, si te parece, voy cerrando, ¿vale? Primero con algunas... Ah, mira, al final había ahí dudas. Hola, buenos días a todos. Yo soy Lidiane, soy estudiante de agronomía en Cabo Verde. Yo no quiero hacer ninguna cuestión, solo quiero compartir con ustedes que la palabra que yo creo que es la palabra clave para firmar todos los conceptos de agroenoturismo aquí en Canarias y no solo, es la innovación. Creo que innovando siempre vamos a tener más planos B, C, el alfabeto entero, no sé si me entienden. Y eso puede enseñarnos todas las grandes posibilidades que tiene el agroenoturismo, con el territorio, el paisaje, la cultura, que es la clave de todo el desarrollo en cualquier lugar del mundo. Bueno, quiero también dar las gracias a todos las grandes intervenciones que tuvimos aquí. Creo que voy a Cabo Verde con una bagaje llena de conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. ¿Alguien más? Pues sí, ahora creo que... ¿Dónde? Perdón, esto sí, no vi cómo. Por complementar después de la última sesión. Bueno, me gustaría simplemente aportar el concepto de sostenibilidad, que va muy de la mano de capacidad de carga, que es muy importante, lo veo para el futuro del enoturismo. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ya no me atrevo a decir. Gabriel, tú me chivas si hay alguna mano levantada que yo no veo. Estupendo. Pues entonces sí, un cierre muy breve porque ya estamos justo. Este año sí, Gabriel, hemos cerrado on time, no hay tarjeta amarilla.
Yo me llevo un montón de enseñanzas, un montón, y lo primero quiero agradecerles la generosidad, no solo por aceptar la invitación, sino por cómo han dinamizado la mesa. Yo creo que ha transcurrido, a mí me ha resultado muy agradable, muy dinámica, así que muchísimas gracias por compartir con todos nosotros y nosotras sus experiencias, sus conocimientos. Yo me llevo algunas reflexiones. Una primera, que en principio, bueno, pues ya más o menos me la traía de casa, ¿no? Y es que el paisaje evidentemente no es solo lo que vemos. El paisaje puede ser bonito y feo, no perdamos de vista eso. Sostenibilidad, regeneración, ¿verdad? Es en gran medida, el paisaje en gran medida es un reflejo de lo que somos. Es un reflejo de nuestro esquema de valores. Es un reflejo de cuál es nuestro esquema de prioridades. Es un reflejo de una relación histórica entre la sociedad, las personas, la comunidad y el territorio y la naturaleza. Y ahí, pues, entroncándolo con el tema del enoturismo, pues está claro que el reto, lo habíamos dicho cuando hablemos de los límites, es el uso turístico del paisaje y del territorio. Si le ponemos límites, ¿y qué límites le ponemos? Porque podría ser una relación tóxica o una relación sana, mutuamente beneficiosa, ¿no? La segunda idea me la pisó el rector, porque justo cuando me mencionó estaba anotando, tengo a Luis de testigo, unas reflexiones en torno a Schumacher, ese economista británico muy crítico con la ortodoxia económica, que escribió ese libro Small is Beautiful, que en Canarias evidentemente más de uno lo hemos leído por razones evidentes, y porque refuerza un concepto que ha salido desde ayer en la entrega de premios, que es el tema de la escala. El tema de la escala. Y precisamente Schumacher defendía que teníamos que trabajar con escalas adaptadas a las capacidades humanas y de nuestros territorios. Esos son los esquemas, las escalas que funcionan y que podemos mantener a lo largo del tiempo, con lo cual vuelve a troncar con la idea de límite, no extralimitarnos en ese ámbito. Y termino con algo que había prometido, que tiene que ver con la viabilidad económica, que soy economista, ya lo digo, y fui instruido en la ortodoxia económica, no es solo educado, creo que también fui instruido, ¿no? Intento escaparme de ese corset, pero sé que soy víctima de muchos años de instrucción. Y creo que Felipe lo dijo maravillosamente, pero creo no, es que él tiene la experiencia sobre el terreno, yo no. Y es que hay que conciliar, o sea, a día de hoy en los marcos de estrategia, también empresariales, la rentabilidad no se puede disociar del concepto de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual, pues me alegra haberlo escuchado de la boca de Felipe. Pero dejo una reflexión y sobre todo para invitar a las personas a que se animen a asistir también a las comunicaciones científicas que creo que tenemos mañana, en el horario de mañana. Tiene que ser rentable el negocio, hay que reinventarse, integrarlo dentro de la estrategia de negocio de las empresas, hay que buscar que la empresa sea rentable, pero también es verdad que este tipo de actividades, la viticultura, la bodega, ¿no? Están contribuyendo a mantener cosas que el mercado no le asigna valor, no le asigna precio. Porque a todos nos gusta ver un paisaje bonito, a todos nos gusta ver que nuestras tradiciones se mantienen, a todos nos gustan ese tipo de cosas, que alguien mantenga el capital natural, el capital patrimonial, pero el mercado no le da valor a eso. Sin embargo, hay determinadas actividades que sí lo utilizan como activo y lo rentabilizan. Y no es precisamente el sector de la viticultura, el sector de la bodega. Con lo cual debemos de empezar a reflexionar en torno a cómo valoramos y visibilizamos el valor social que aporta cada actividad. Por eso hablaba antes de la frase de Machado: todo necio confunde valor con precio. Por tanto, ahí aparecen técnicas de contabilidad social, de monetización del valor social, que quizás para un sector como este, la hermana pobre, pues podría ser interesante para abrir determinados debates, y no voy a ser más explícito porque creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿vale? Pero creo que es un tema que se debería de abordar, visibilizar todo el valor social que genera el sector y darlo a conocer, y a partir de ahí actuar en consecuencia, y ahí sí que no me quiero meter porque sé que es un tema bastante espinoso. Agradecerles de verdad
sinceramente, la generosidad en cómo han llevado la mesa. Ha sido muy ágil, ha sido facilísimo de conducir. Muchas gracias, y yo espero que ustedes hayan disfrutado, como he disfrutado yo, de estas 5 magníficas personas con todas sus experiencias. Muchas gracias y nos vemos por la tarde.